populistas? Es que yo no creo que haya, en el conjunto de América Latina, que es muy heterogénea y muy diversa, se ha dado en decir últimamente que toda América Latina está atravesada por populismo, que toda América Latina, es decir, si hacemos un brevísimo repaso, en México tenemos un presidente conservador de un partido tradicional, en República Dominicana tenemos un partido tradicional de un presidente de centro izquierda, igual tenemos en Panamá, igual tenemos en El Salvador, estoy hablando de partidos tradicionales, partidos conservadores o partidos progresistas, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Perú. Es decir, todos esos son partidos políticos, para entenderlos, tradicionales. Algunos son más conservadores, otros son más progresistas. Y han surgido nuevos liderazgos. Por ejemplo, el caso, por eso yo diferencio siempre, uno es el caso venezolano, que tiene un recorrido diferente, y otro es el caso, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia, yo creo que es un elemento importante y un dato importante el hecho de que un indígena haya llegado por primera vez al gobierno en un país que el 70% de la población es de origen indígena. Y no creo que en este momento, y con un alto respaldo popular. Y en el caso de Ecuador es ligeramente diferente, porque viene una situación igual que Bolivia, de una crisis institucional con cambio permanente de ese presidente. En los 8 últimos años, 7 presidentes. Y había una necesidad por parte de la población de buscar una alternativa. Han fracasado ahí los partidos políticos tradicionales y la gente trata de buscar una alternativa. Entonces habrá que esperar. Si esto prospera, si se cumplen las expectativas de los ciudadanos que han depositado en ello, y si no lo cumplen, siempre hay la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Esto yo creo que es importante decirlo, porque no es ajustado decir toda América Latina es populista, toda América Latina es de izquierda y toda América Latina es idéntica. Yo creo que cada país tiene su propia idiosincrasia. Yo no quisiera que tú también contribuyeras a un mito en esto. Hay realidades que no han cambiado, lo que ha cambiado es el discurso. Es decir, no es cierto que Evo Morales sea el primer presidente indígena de Bolivia. Es decir, cualquiera puede entrar en internet y mirar las fotos del presidente de Bolivia y contarme dónde hay un blanco. Es decir, lo que varió es el discurso. Lo que varió es el discurso. O sea, hay una reivindicación nueva del indigenismo. Los indígenas han sido la enorme mayoría, vamos. Es cierto que esa es la lógica. El primer presidente cocalero, eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Pero Paz Extensoro yo creo que era claramente indígena. Paz Zamora no era del todo indígena, pero evidentemente ves los rasgos y ahí había una mezcla, un mestizaje que yo creo que es lo clásico y en gran medida define la grandeza de Latinoamérica, ¿no? El mestizaje. Pero en todo caso, yo quiero no dejar de contestar a nuestra amiga venezolana, porque yo creo que con cierta inquietud y a veces desesperación el pueblo venezolano se pregunta: ¿y qué hacemos los que creemos en la democracia y la libertad de esta amenaza o esta deriva totalitaria que muestra Hugo Chávez de forma clarísima, a mi entender? Entonces, Horacio apuntaba, es decir, aquí lo que se trata es de construir una alternativa democrática potente, dejar al margen los celos y los rencores que entre los propios demócratas pues arrastran de un periodo, y ahí tenía razón Enrique Iglesias, en donde los partidos tradicionales no hicieron bien su trabajo, y aquí hay que decirlo claramente. Pero estamos en una nueva etapa y yo creo que en política hay que mirar hacia el futuro. Por lo tanto, buscar la unidad de las fuerzas democráticas venezolanas en torno a una alternativa pues, que tenga un liderazgo claro y en donde todos participen. Hubo un intento en las últimas elecciones que lideró Manuel Rosales con el Nuevo Tiempo, pero evidentemente no fructificó. En mi opinión no fructificó porque la democracia en estos momentos venezolana es una democracia que languidece. Es decir, la democracia no solamente es el día de la votación, no voy a entrar sobre si las máquinas captahuellas suponían un ataque al secreto del voto y no tenía efectos inducidos sobre ese carácter secreto del voto, que es un derecho inalienable en toda democracia de todo ciudadano. Pero la democracia es un proceso. Entonces, yo entiendo que la democracia venezolana está en crisis porque hay un partido o un movimiento que controla todos los poderes del Estado. Yo estuve en Venezuela antes de las elecciones y me fui a entrevistar con Jaime Mayor Oreja
con el Consejo Nacional Electoral y nos dieron un plantón y eran 5 miembros, 4 totalmente chavistas y uno que nos decían que era proclive a las tesis de la oposición. Y en esa entrevista yo pude constatar que si ese era proclive a las tesis de la oposición, el resto, pues imagínate, ¿no? En todo caso, yo creo que la calidad de la democracia venezolana está en crisis, está en riesgo, y yo me alegro de ver cómo los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, pues se resisten a aceptar un status quo que es antidemocrático. Y ver a los estudiantes venezolanos defendiendo la libertad de expresión, pues yo creo que merece la solidaridad de todos los demócratas españoles. Y si hay algunos que no lo respetan o que no están de acuerdo con ellos, pues tienen el perfecto derecho a declararse chavistas. Pero yo creo que lo mejor es que os declaréis públicamente y que defendéis al señor Hugo Chávez y que os hacéis corresponsables de ese planteamiento político que está poniendo en riesgo no solo la democracia y la estabilidad y el crecimiento económico también en Venezuela, sino en muchos países de la región. Y contesto a lo último que planteabas, ¿no? Ya pasando al tema general. Estoy de acuerdo con Trinidad Jiménez que hay muchos en Latinoamérica, que hay una heterogeneidad que define la propia naturaleza de esa región y es muy difícil generalizar. Por lo tanto, puedo estar de acuerdo. Ya mencionabas una serie de gobiernos que no se identifican con esta tendencia y por lo tanto estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora sí, yo creo que hay un elemento difusor de este nuevo socialismo del siglo XXI que tiene claramente su origen en Caracas y en Hugo Chávez, que se financia claramente por los réditos y las plusvalías que genera el petróleo en un momento donde la demanda energética china ha generado digamos, un incremento de los precios del petróleo y hay unas plusvalías que le permiten, sin contraloría, sin control ni auditoría, pues invertir ese dinero en expandir su proyecto en la región. Y antes de proceder a esa expansión, él mismo, y es por eso decía que tiene la ventaja Hugo Chávez de que anticipa y adelanta lo que va a hacer, explicó que su proyecto era regional y que su revolución, como él la llamaba, pues no se circunscribía a Venezuela. Por lo tanto, el proyecto bolivariano trasciende las fronteras de Venezuela y él se identificó públicamente con candidatos que luego alcanzaron el poder, concretamente el caso de Evo Morales, cuya independencia yo no voy a cuestionar en absoluto, pero sí es evidente que todo el mundo reconoce que recibió el apoyo de Hugo Chávez cuando él quería acceder al poder, favoreciendo pues movilizaciones en las calles, y lo mismo con Rafael Correa. Por lo tanto, lo que hay es un elemento central en Caracas que tiene una conexión ideológica muy evidente con La Habana y por lo tanto con el régimen dictatorial de los hermanos Castro, del cual se nutre ideológicamente, y de ahí hay una expansión porque el proyecto es regional, pero no lo digo yo, es que lo dice él. Y el origen democrático de los líderes políticos está muy bien, pero no olvidemos que las grandes dictaduras, los grandes movimientos totalitarios, en muchos casos tuvieron su origen en un proceso democrático. Y los demócratas de todo el mundo, y sobre todo los amigos del pueblo latinoamericano, tienen la obligación moral y política de avisar cuando la deriva es preocupante. No quiero comparar a Hugo Chávez con Hitler, porque son épocas y regiones distintas, pero apelar únicamente a la legitimidad democrática de un líder político, porque llegó por la vía de las urnas, no le garantiza que no sea un dictador. Yo en cambio creo que no legitimarlo a pesar de cumplir todo el procedimiento democrático sí que confirma, es decir, que no se respeta la democracia, ¿no? Usted está comentando en un momento la unidad de las fuerzas democráticas para enfrentar a Chávez. Es decir, el problema es que aún no se entiende desde la derecha, es decir, la legitimidad de un presidente como Hugo Chávez. Es decir, cuando aquí un gobernaba Aznar o cuando aquí no gobierna el partido que a uno no nos gusta, no pensamos que es una dictadura. Entendemos que tenemos un trabajo político y intentamos por los medios democráticos tener un debate político, en las próximas elecciones intentar cambiar de gobierno, pero no vamos por la vida diciendo que el que gobierna cuando no nos gusta es un dictador o que tenemos que unificar las fuerzas democráticas. Pinochet era un dictador, Franco era un dictador, por supuesto, y lo digo desde una posición de centro-derecha, pero si esto el problema es que no piense si Franco o Pinochet es un dictador, que evidentemente estamos de acuerdo. El problema es que cuando los que están ganando elecciones no son de sus Fidel Castro es un dictador. Bueno, el tema del dragón que elecciones que no se es el dictador Hugo Chávez y cualquiera que no comulgue con las políticas de los me ha pedido usted la palabra y también tenemos ha salido Bolivia y el caso de Evo Morales y tenemos un invitado que representa a los bolivianos en España, pero me había pedido usted la palabra.